Está René Delgado. ¿Cómo está, René? Bien, bien, querido Pascal. Pues mira, Pascal, más allá de la cantidad de información relativa a cómo queda el Congreso, de cuáles serán las primeras acciones del propio candidato triunfante Andrés Manuel López Obrador, yo estoy con el deseo de conocer la duración, los temas, los términos y los resultados del encuentro que apenas en un par de horas, menos de un par de horas, habrán de tener el presidente Enrique Peña Nieto y el propio Andrés Manuel López Obrador ahí en Palacio Nacional. Deseoso porque a fin de cuentas, Pascal, más allá, como decía, de la luz informativo derivado de la jornada electoral, de las declaraciones y los gestos de civilidad y cordialidad entre ambos personajes, ahí es donde creo que se habrá de definir cómo será el periodo de transición, que por ser tan largo, siempre es un interregno donde el poder declinante y el ascendente generan vacíos no siempre buenos para la estabilidad económica y política del país. Te acordarás el de Fox y Calderón, curiosamente del mismo partido, pero creo que ha sido, me parece a mí, la peor relación entre un presidente saliente y un entrante, ¿no? Así es, ríspido, tenso. Y de hecho, digo, en parte eso ocurre porque son 5 largos meses donde la cohabitación, o la sana cohabitación, quizás debería decir, es clave para garantizar la salida y la entrada de los dos gobiernos. Y de estas paradojas que a veces ocurren, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador será el primero que no sea, al menos en la época desde luego reciente, que no sea estrictamente de 6 años. Sí. Va a ser un gobierno de 5 años, 10 meses, claro. En tanto que en el 2024 finalmente tendremos un periodo de transición mucho más corto. Perdóname que objete lo que acabas de decir. ¿Por qué? Son 4 meses. Porque la elección va a ser en junio y la toma de posición en octubre. Correcto, tienes toda la razón. O sea, tienes razón en que va a ser más corto. Va a ser más. Pero debieron haber aprovechado para hacerlo todavía más corto. Fíjate, tienes toda la razón. Yo me quedé con la elección en julio, sí, por lo que sería solo julio y agosto el periodo. Sí, pero tienes razón. Regresan a junio. Es junio, julio y agosto. Bueno, al menos ya le correcto. Y septiembre, porque es el 1 de octubre la toma de posesión. El 1 de octubre. Bueno, fíjate. Bueno, le quitaron un mes, de acuerdo, pero hubieran aprovechado para hacerlo más corto todavía, ¿no? No, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y bueno, y en ese sentido, creo que el resultado del encuentro de hoy será importante. Sí. De hecho, lo que tú acabas de señalar, Pascal, no siempre, curiosamente, lo que tú acabas de decir, los periodos de transición no los encabezan necesariamente el titular del Poder Ejecutivo y el candidato triunfante. Ha habido veces en que sí hay varias reuniones encabezadas por ellos, pero hay veces como la que acabas de señalar, donde apenas es un primer encuentro y ya después que los equipos se entiendan entre sí. Pero, ¿te acuerdas de Fox, que hizo toda una estructura, una enorme estructura que costó muchísimo dinero, ¿no? Sí, muchísimo dinero, y que le molestaba que uno le dijera que cuánto cobraban, porque claro, según él lo hacían por México, y resultó que lo hacían por México Plus. Una pequeña salario. Pero bueno, ahí me parece, Pascal, que es donde el mandatario entrante comienza a cobrar conciencia cabal del estado en que recibirá la administración y confirma, ajusta o ratifica los planes y las intenciones que trae en el ejercicio de su propio mandato. Asimismo, me parece que es la oportunidad única, y única no solamente por extraordinaria y ordinaria, para calar a sus propios colaboradores. Hemos visto cómo no siempre el equipo de transición, las posiciones o los temas que ocupan los responsables del equipo de transición se traducen necesariamente en el puesto que ocupan en el gabinete. Y en esa medida es el momento en el que el mandatario entrante puede ver si es correcta la apreciación que tuvo de tal o cual colaborador para sostenerlo o no
como titular de alguna Secretaría de Estado. Desde luego, estos encuentros ya no tienen el glamour, ni revisten el atractivo ni el carácter festivo del triunfo en la contienda electoral, pero me parece que son importantes en extremo ese periodo. De ahí la conveniencia de llamar la atención del radioescucha, Pascal, en observarlo, el periodo de transición, porque ahí, después de meses de ir yendo y viniendo, recorriendo el territorio nacional, el candidato triunfante comienza a reconocer que gobernar es un asunto que exige también tomar asiento. Y hasta ahorita hemos visto muchos traslados, muchos mítines, muchos cierres de campaña. De hecho, estábamos viendo el recorrido de la casa habitación a la casa de campaña. ¿Qué opinas del tema de la seguridad, René? Que platicamos ahora con Tatiana Cloutier. Mira, lo comentábamos justamente Ángel y yo ahorita. Yo creo que naturalmente, por la propia dimensión y responsabilidad del cargo, tendrá que aceptar una escolta. No necesariamente eso supone que se venga abajo la idea de reintegrar al Estado Mayor presidencial, a la defensa o a la Marina, sino creo que debe de tener una protección, no sobreexponerse, porque no es solo Andrés Manuel López Obrador. Se ha convertido en una institución. Así es, se expone exactamente una institución. Y en todo caso, Pascal, habrá que ver cómo se cierra, porque yo espero que se cierre, la distancia entre el candidato y el gobernante. Hemos visto casos donde de pronto el candidato es igual, el gobernante es igual que el candidato, tipo Donald Trump, que las locuras que decía en campaña las repite como jefe del Ejecutivo, pero creo que es ahí donde vamos a ver si reajusta el propio Andrés Manuel López Obrador a lo que desea hacer y lo que puede hacer, que no es lo mismo. Es el primer toque con la realidad que habrá de afrontar un mandatario. Querido René, como siempre, te agradezco mucho. Muy bien, gracias Pascal. Gracias, René Delgado. Lo puede usted escuchar a René Delgado martes y jueves en este espacio para fortuna nuestra.